Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su canal de YouTube, Fray José María, nuestra escuelita de la espiritualidad, de la filiación divina. Hermanos y hermanas, el domingo pasado hablábamos de los 3 pasos para acceder, llegar a la meta. La conciencia de la esencia, la conciencia de nuestro ser hijo, hija de Dios. El grado supremo de la espiritualidad, el último escalón en la evolución espiritual del ser humano, la conciencia de la esencia. Soy hijo de Dios. Esa conciencia determina todo mi ser, toda mi existencia. Toda mi existencia. Se vive esa oración que hacemos de la filiación divina. Pensar siempre como hijo de Dios. Hablar siempre como hijo de Dios. Sentir siempre como hijo de Dios. Imaginar siempre como hijo de Dios. Y actuar siempre como hijo de Dios. Brota el asombro místico de Juan. Mirad. Miren, qué amor tan grande nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Y lo somos. Esto no es teoría, esto no es un discurso. Es la verdad más profunda del ser humano. Somos hijos de Dios. El éxtasis de la alegría, Pablo. Estén siempre alegres. Somos hijos de Dios. Una confianza absoluta en Dios Padre. Él cuida mi entrada y mi salida. Es mi roca salvadora. Es mi baluarte. Es mi escudo. Confianza absoluta en Dios Padre. Y una vida en santidad. Vivimos en el amor. Las 3 virtudes teologales se elevan a la enésima potencia. La certeza de la fe, la certeza de la esperanza y el amor perfecto. Bien, hermanos y hermanas, comencemos con el comentario al Sermón del Monte, Mateo 5, 6, 7. La introducción que hace Mateo a este gran sermón, capítulo 5, verso 1. Viendo la muchedumbre, subió al monte. Se sentó y sus discípulos se le acercaron. Hermanos y hermanas, según los exegetas, los estudiosos, Mateo tiene conciencia de que Jesús es el segundo Moisés, el nuevo Moisés. En él se cumple esa profecía del Deuteronomio. Le daré un profeta como yo, dice Moisés. El nuevo Moisés es Jesús. Pero claro, lo supera. Lo supera. Mismo Jesús dice, yo soy más que la ley, más que el sábado. Moisés simboliza la ley. Jesús es más que la ley. Si viendo la muchedumbre subió al monte, el primer Moisés
el legislador subió al monte y allí recibe la ley de Dios. Entonces, repito, todos los estudiosos están de acuerdo en decirnos que cuando Moisés redacta estos 3 capítulos, tiene en su mente a Jesús como el nuevo Moisés, profetizado por Moisés. Se sentó en la cátedra divina. Él es el maestro, digamos, el último, el definitivo. Él es la misma palabra de Dios, como dice hermosamente Yahvé Dios en la escena de la transfiguración. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Es el Hijo de las entrañas de Dios, engendrado, no creado. Escúchenlo. Él es el maestro que se sienta, repito, en la cátedra divina. Jesús es, como decía un teólogo, Casper, Jesús es el gran teólogo del Padre. Nadie ha visto a Dios, nadie conoce a Dios, nos dice Juan en el prólogo. Solo su Hijo, que habita, su unigénito, que habita en su seno, Él nos lo ha contado. Él es quien nos revela al Padre con autoridad, con conocimiento, porque Él y el Padre son uno. Y Él mismo dirá, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Él es el Maestro, se sienta en la cátedra divina, y sus discípulos se le acercaron. Hermanos, hermanas, acerquémonos a Jesús. Pero acerquémonos, hermanos, hermanas, con esta actitud de escucha y entender el verbo escuchar según la tradición judeo-cristiana. Escuchar es obedecer. Escucha a Israel. Escuchar es obedecer. Escuchar como Abraham, escucha el mandato de Dios, sacrifícame a tu hijo. Abraham se pone en camino. Cuando Dios habla, se le escucha. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María escucha y obedece. Y Jesús escucha al Padre en Getsemaní, hijo mío, quiero tu muerte violenta, quiero que acepte la violencia de mis hijos contra tu persona. Jesús obedece. Acerquémonos a Jesús con su misma actitud con respecto al Padre. Acerquémonos a Jesús con la actitud de Abraham y de María Santísima. Que comienza, lo primero que nos dice el Maestro: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Según los estudiosos, es la bienaventuranza más importante, hermanos y hermanas. Queremos ser dichosos. Queremos que esa dicha llegue a nosotros. Ahora, ¿qué es ser pobre de espíritu? ¿Qué es ser pobre de espíritu? Hermanos, hermanas, es ser humilde.
Y esto es muy importante, hermanos, hermanas, en la sabiduría religiosa de Israel. En la sabiduría religiosa del cristianismo. Según la Biblia, hermanos, hermanas, el primer pecado que se introdujo, el primero y el único que se introdujo en la eternidad fue la soberbia. Y el primer pecado que se introdujo en la historia de la humanidad también fue la soberbia. Este deseo de grandeza, este deseo de ser el que soy, que solamente compete a Dios. Luzbel quiso ser como Dios. Quiso ser como Dios. Ser Dios. Y aquí fue su pecado. Y el pecado de aquellos ángeles que lo siguieron a él. Una forma de explicar este pecado, hermanos y hermanas, la que yo siempre explico es esta. Cuando Dios creó a esa multitud de ángeles, arcángeles, serafines, todos debieron hacer esto. Inclinarse ante Dios. Postrarse ante Dios. Está bien, son, digamos, seres perfectos en su condición creatural. Pero hay, hermanos y hermanas, una imperfección ontológica que no es claro pecado. Y es la imperfección de que nadie es como Dios por naturaleza. Ni el ser más excelso creado, que es María Santísima. María Santísima no es Dios por naturaleza. Dios por naturaleza, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Dios solo hay 3 personas. Entonces es lo que se llama una imperfección ontológica de toda criatura, que no es Dios. Y que, repito, no es un pecado que los ángeles cometieron, pero Dios no creó a los ángeles en pecado. Entonces, hermanos y hermanas, la primera bienaventuranza es como un misil que Jesús dispara con certeza al primer pecado que se cometió, primero y único en la eternidad, y al primer pecado que se cometió en la historia de la humanidad, la soberbia. La soberbia. El deseo de ser el yo soy el que soy. Eso es la soberbia. Este sentimiento de grandeza, hermanos, hermanas, esto se manifiesta por doquier. Aquel que tiene mucha ciencia quiere, yo soy el que soy, el que sé de esto. El que tiene poder político, poder militar, la fama, yo soy el que soy. Esta expresión, hermanos y hermanas, solo le compete a quien real y verdaderamente es el yo soy el que soy. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, hermanos y hermanas, aquí está como la primera dicha, mi primera razón de sentirme bien, alegre, pleno,
bienaventurado, reconocer que solo Dios es Dios. Reconocer que solo Dios es el yo soy el que soy. Sí. La humildad, hermanos y hermanas, nos permite el acceso, el conocimiento del yo soy el que soy. Dios. Por eso Jesús dice, Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo porque has revelado tus misterios a los humildes y sencillos. Y los ha ocultado a aquellos que se creen el yo soy el que soy, soberbios y orgullosos. Entonces, hermanos y hermanas, para entrar al reino de los cielos, para entrar a la conexión con nuestra esencia, hay que transitar, hermanos y hermanas, por los senderos de la humildad. Continuaremos con esta explicación de la primera bienaventuranza, que es sobre la humildad. El pobre de espíritu es el humilde, aquel que reconoce que solo Dios es Dios. La bendición para todos y para todas. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre siempre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. El Dios que bendijo a Abraham, a Isaac, a Jacob y las obras de sus manos, el Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel, Lía y las obras de sus manos, nunca aparte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas. Siempre